¿Cuándo se celebró la primera Copa Mundial de Quidditch? ¿Qué país ha ganado el torneo más veces? ¿Y cómo se ve a Brasil en este escenario de la Copa Mundial de Quidditch? Hoy vamos a sumergirnos en la historia fascinante y caótica detrás de las Copas Mundiales de Quidditch en el universo de Harry Potter. Música. ¿Qué tal, magos? ¿Todo bien? Brasil no es pentacampeón solo en el fútbol de los Muggles, no. Nuestro país también fue una gran potencia en el Quidditch mundial, e incluso el jugador de Quidditch favorito del hijo del propio Harry Potter es jugador de la selección brasileña. La Copa Mundial de Quidditch ocurre cada 4 años y tuvo su primera edición en el año 1473, y el país que organizó ese torneo por primera vez fue Transilvania. Sin embargo, la fecha es cuestionada por muchos. Al final de cuentas, solo equipos europeos participaron en el torneo en los siglos XV y XVI. La final de la primera Copa del Mundo fue entre Flandes y Transilvania. Durante el partido caótico se cometieron todas las 700 faltas conocidas en el Quidditch, incluyendo la transfiguración de un cazador en hurón, el intento de decapitar al guardián con una espada y la liberación de 100 murciélagos vampiros bajo la capa del capitán de la selección de Transilvania. El primer gran campeón del mundo fue Transilvania, pero como la competencia no se realizaba a nivel mundial, aunque llevara ese nombre, los puristas prefieren fechar la Copa Mundial de Quidditch a partir del siglo XVII, que fue cuando realmente se volvió abierta a todos los continentes. El momento decisivo para la Copa Mundial de Quidditch fue la llegada del Estatuto Internacional del Secreto Mágico, que obligaba a los magos y todo lo mágico a vivir ocultos. La Confederación Internacional de Magos consideraba la Copa Mundial de Quidditch música un gran riesgo de exposición, debido, claro, al movimiento y la concentración masiva de tantos miembros de la comunidad mágica internacional. Sin embargo, después de una ola de protestas ante la Confederación Internacional de Magos, se acordó que el torneo podría seguir existiendo, pero fue necesario crear un órgano regulador, y así nació el Comité Internacional de Copas de Quidditch. Es función de este comité definir los lugares de los partidos de las Copas Mundiales, que normalmente son regiones más desiertas como páramos salvajes, desiertos o incluso islas deshabitadas. También es responsabilidad de este comité encargarse del transporte de todos los aficionados y con todos estos cuidados obviamente proteger el Estatuto Internacional del Secreto Mágico. El número de países que se inscribe para la Copa Mundial termina siendo varía de un torneo a otro. En países con una población mágica pequeña puede ser difícil formar un equipo que alcance los niveles exigidos para la competencia, pero otros factores también como conflictos internacionales o desastres pueden terminar influyendo en eso. Cualquier país puede inscribir a su selección para participar en la Copa Mundial siempre y cuando esa inscripción se haga dentro del año posterior a la última Copa. Si pasan esos 12 meses, la inscripción ya no es posible. Los equipos se dividen en 16 grupos, dentro de los cuales cada equipo juega contra todos los demás durante un periodo de 2 años, hasta que solo queden los 16 equipos ganadores. Estas se clasifican para la Copa Mundial de Quidditch. Durante esta fase de clasificación, la duración de los partidos está limitada a hasta 4 horas. Esto es para evitar, por supuesto, el agotamiento de los jugadores. Inevitablemente, esto hace que en algunos partidos no se capture la snitch dorada. Siendo así, el resultado se define por el marcador de goles. Cualquier victoria en la fase de grupos vale 2 puntos. Una victoria por más de 150 puntos otorga 5 puntos adicionales, o sea, valdría 7. Una victoria por 100 puntos valdría 2 puntos más 3 puntos adicionales, o sea 5. Y 5, una victoria por 50 puntos valdría 1 punto adicional, o sea 3 puntos en total, 2 de la victoria más 1 adicional por los 50 puntos. En caso de empate de puntos al final de la tabla, el equipo ganador es el que más capturas de la snitch dorada haya hecho. Si ocurre un empate en el número de capturas de la snitch dorada, entonces gana el equipo que haya hecho las capturas más rápidas. Así, los finalistas se clasifican de acuerdo con la puntuación de la tabla que lograron en la fase de grupos, y el equipo con más puntos se enfrenta al equipo con menos puntos. El segundo con más puntos se enfrenta al segundo con menos puntos, el tercero con menos puntos y así sucesivamente hasta el último equipo. En teoría, los 2 mejores equipos terminan enfrentándose al final. Ninguna Copa Mundial de Quidditch está exenta de controversias, pero algunas terminan destacándose por sucesos muy fuera de lo común. La final de 1809, por ejemplo, donde ocurrió el evento conocido como el Ataque del Bosque Asesino, fue disputada entre Rumania y México, que en ese entonces todavía se llamaba Nueva España, porque era parte del virreinato del Imperio Español.
La sede fue Siberia Occidental, en el norte de Asia. Ese partido quedó en la historia del mundo mágico como la peor demostración de temperamento de un jugador en el campo. Nico Nenad era jugador de Rumania y ya había demostrado una gran inestabilidad mental en los partidos anteriores. Se había prendido fuego a los propios pies, ya se había golpeado la cabeza contra la pared, entonces, simplemente en el momento del partido, cuando Rumania estaba perdiendo, él se descontrolaba. Golpeó una bludger hacia el bosque, lo que causó una reacción instantánea. Los árboles cobraron vida y simplemente invadieron todo el estadio, causando una gran tragedia donde varias personas murieron, incluso el propio jugador. Después se descubrió que, en realidad, eso fue un hechizo hecho por el propio jugador, y que él estaba confabulado con brujos oscuros de la región, y ese fue un episodio muy trágico en la historia de las Copas Mundiales de Quidditch. Y si te pareció extraño que la Copa Mundial de Quidditch ocurra cada 4 años, la primera haya sido en 1473, pero ahí, en el cuarto año de Harry, que es 1994, sucede la Copa Mundial de Quidditch, ¿tienes razón en que te parezca raro? Porque no tiene sentido que la primera copa haya sido en un año impar y después ocurra en años pares. El hecho es que la Copa Mundial ocurría en años impares hasta el año de 1877, donde ocurrió el infame torneo conocido como la Copa que nadie recuerda. Se vendieron boletos. La publicidad de los juegos sí se hizo, pero simplemente nadie recuerda que hayan sucedido, ni los que tenían boleto, ni los jugadores, absolutamente nadie. Por razones que nadie entendía, el golpeador inglés Lucas Bergworth despertó sin la mayoría de los dientes en la boca. El buscador canadiense Angelus Peel despertó con las rodillas volteadas hacia atrás, y la mitad de la selección de Argentina fue encontrada atada en el sótano de un pub en Cardiff. Lo que pasó, o mejor dicho, lo que no pasó durante el torneo, nunca fue comprobado satisfactoriamente. Las teorías varían entre un hechizo masivo realizado por el Frente de Liberación de los Duendes, que en ese tiempo tenía muchos seguidores magos anarquistas insatisfechos con muchas cosas, hasta el brote de sarasarapintosis cerebral, que es una subcepa de la sarasarapintosis común que afecta a la memoria. De cualquier forma, el Comité Internacional de Quidditch consideró apropiado realizar una nueva copa al año siguiente, en 1878, y es por eso que la competencia comenzó en años impares y ahora se realiza en años pares, por culpa del infame torneo que nadie recuerda. Una de las copas mundiales también bastante traumáticas fue la de 1994 que tuvo lugar en Inglaterra. La final fue disputada entre Irlanda y Bulgaria y Irlanda ganó el partido. Durante las celebraciones de la victoria de Irlanda, hubo un brote de violencia sin precedentes con seguidores de Lord Voldemort atacando a otros magos y capturando y torturando a muggles locales. Por primera vez en 14 años, la marca tenebrosa reapareció en el cielo, se desató una alarma generalizada y resultaron muchos heridos entre la multitud. El Comité Internacional de Quidditch culpó al Ministerio de Magia británico por la falta de seguridad adecuada, dada la conocida existencia de una tendencia violenta entre los magos de sangre pura en el Reino Unido. Otra Copa Mundial que tuvo un acontecimiento muy destacado incluso antes de que comenzaran los Juegos fue la de 2014 que se realizó en Argentina, específicamente en el desierto de la Patagonia. Para la apertura del torneo, el Consejo de Magia de Argentina, que es equivalente al Ministerio de Magia británico, planeó un evento con las mascotas de cada país. La multitud del estadio vibraba de emoción mientras las mascotas se presentaban y todo transcurría bien, hasta que la mascota de Noruega, que era una serpiente conocida como Selma, muy brava, terminó peleándose con la mascota de la selección de Fiji, que era Dukuwaga, una especie de tiburón metamorfo que puede tomar la forma de hombre. Los cuidadores de criaturas mágicas intentaron intervenir, se lanzaron al agua para separar todo eso, pero entonces las mascotas de la selección de Brasil, que son curupiras conocidos por proteger criaturas, pensaron que los cuidadores estaban tratando de lastimar a las criaturas. Y entonces ellos se metieron en la pelea y se armó un caos total. El pánico se extendió por el estadio, sangre por todos lados, tanto de los animales mágicos como de los cuidadores. Los Sasabonsans, que eran las mascotas de Nigeria, que son una especie de ser vampírico, también se metieron en la bronca y hasta había rumores de que la selección de Haití tenía como mascota Inferi, que no son nada menos que cadáveres reanimados por magia, rumor que fue confirmado. Cuando los Inferi simplemente se metieron en la bronca, también devorando personas que terminaban tropezando y cayendo cerca de ellos, en fin, fue un caos total. Al final, más de 300 personas resultaron heridas, ya sea por choque, fractura, mordida, y eso que el primer partido ni siquiera había ocurrido. Lamentablemente no existe una guía completa con todos los campeones de las Copas Mundiales.
desde la primera, pero existen informaciones de algunos de los campeones. 1473 fue Transilvania en 1966. La campeona fue Australia, que tuvo como figura destacada al goleador Royston Edelwine, que después terminó convirtiéndose en jefe del Comité Internacional de Quidditch y tuvo un mandato bastante polémico, porque él odiaba a la afición en los estadios de Quidditch e incluso prohibió el uso de varitas en los estadios. La afición no podía entrar con su propia varita. En 1974 quien ganó la Copa Mundial fue Siria, y esa final tuvo una gran protesta justamente por las medidas de prohibición de entrar con varita. Los magos disfrazaron sus varitas como una especie de bubucela mogul que emitía gritos y soltaba humo de colores. Y entonces al final ahí transformaron sus varitas e hicieron un gran alboroto, lo que hizo que el jefe del comité simplemente renunciara al cargo y esa prohibición suya de las varitas terminara siendo revertida. La Copa de 1990 tuvo como campeona a Canadá. La Copa duró 5 días y Escocia fue devorada y sufrió una amarga derrota. En 1994, la campeona es Irlanda tras vencer a Bulgaria, que es la Copa del Mundo que seguimos en el libro Cáliz de Fuego. Y en 1998, la Copa del Mundo supuestamente fue cancelada debido al régimen títere de Voldemort en el Ministerio de Magia. Eso resultó en una serie de amenazas al Ministerio de Magia. Pero después de la batalla de Hogwarts, el ministerio, ahora dirigido por Kingsley Shacklebolt, quien era el ministro de magia, logró reestructurarse y la Copa Mundial de Quidditch se llevó a cabo. Y la selección campeona fue Malawi, que jugó contra Senegal. Esta fue la segunda vez que la final de la Copa Mundial de Quidditch fue disputada por 2 equipos del continente africano. Y aquí hay una gran inconsistencia porque la Copa se lleva a cabo en diferentes sedes, ¿verdad? Y la Copa de 1994 se celebró en Inglaterra, la de 1998 no tiene razón para ser celebrada en Inglaterra otra vez. Y como el régimen de Voldemort solo se estableció ahí en Gran Bretaña, tampoco tiene sentido que la Copa del Mundo a nivel mundial haya sido cancelada porque muchos otros eventos ocurrieron en el mundo y la Copa no dejó de celebrarse. Entonces esto es una inconsistencia que hay en la historia de la Copa. Hay varias otras que son más pequeñas, pero existen. En 2002 Egipto venció a Bulgaria en la final cuando el buscador Hauya Saglu atrapó la snitch dorada, haciendo que Krum saliera llorando del campo y decidiera retirarse. En 2005 la selección campeona fue Burkina Faso, que venció a Francia. El buscador burkinés Joshua Fankara se convirtió en ministro de magia en su país después de la Copa, pero renunció al cargo después de 2 días porque prefería jugar Quidditch. La campeona de la Copa de 2010 fue Moldavia, que derrotó a China en un partido que duró 3 días y hasta hoy es considerada una de las mejores partidas de Quidditch jamás vistas en la historia. Y la Copa Mundial de 2014 es, por mucho, la copa sobre la que más información tenemos. Brasil y la campaña maravillosa que hizo Brasil. Sé que 2014 fue un año traumático para los Muggles con la Copa del Mundo de fútbol. La Copa incluso se celebró en Brasil y fuimos aplastados por Alemania con ese 7-1 que nunca salió de la memoria de los brasileños. Pero en el Quidditch, con la selección brasileña, la historia fue otra. Brasil había conquistado la Copa del Mundo 5 veces hasta ese momento. Todos los títulos ocurrieron antes de 1990. La última final que Brasil había disputado fue en 1982 contra Argentina. El entrenador brasileño era José Barbosa, quien se hizo conocido por revitalizar el deporte nacional y convocar a los jugadores más jóvenes hasta ese momento para la selección. Todos tenían alrededor de 22 años. Los cazadores eran Fernando Díaz, Alessandra Alonso y Gonzalo Flores. Los golpeadores eran Rafael Santos y Carlos Clodoaldo. El portero era Raúl Almeida y el buscador Antonio Silva, cariñosamente apodado Tony. La relativa inexperiencia de esa selección brasileña en cuanto a tiempo de carrera no fue suficiente para afectar las ganas de ganar que tenían, ni tampoco el gran talento de ese equipo. El primer partido de Brasil en esa copa fue contra Haití. El trío de goleadoras hizo nada menos que 30 tiros en la primera hora de juego, anotando 10 goles, lo que significa que la portera de Haití era muy buena, porque también dio todo para defender ahí. Por otro lado, Haití había marcado 9 goles. Entonces, el marcador siempre estaba a favor de Brasil, 100 para Brasil y 90 para Haití. En cierto momento del partido, el golpeador de Haití, Blancourt, que ya había fallado antes, termina cometiendo otro error desastroso. Él golpea la pelota equivocadamente y termina golpeando al buscador de Haití, que estaba a punto de atrapar la snitch. En eso la snitch termina volando en dirección al golpeador y entra en las mangas de su túnica. Él simplemente parece olvidarse de la regla de que solo el buscador puede atrapar la snitch dorada y saca la snitch dorada de sus vestiduras, levantándola de manera triunfante.
Eso hizo que Haití fuera descalificado y que Brasil asegurara su lugar en los cuartos de final. Ya en los cuartos de final, Brasil se enfrentó a Gales. Y ese partido ya empezó tenebroso porque la entrenadora de Gales, Guga Jones, que era exgolpeadora de las arpías de Holyhead, quería maldecir al entrenador de Brasil, José Barbosa, porque según un artículo de Hitskeeter, él había dicho que las cazadoras de Gales no tenían ningún talento. Guga Jones se enfureció, tuvo que ser sacada del campo ahí mismo porque ya sabes, quería hechizar al tipo, y también le impidieron entrar al campo vistiendo una camiseta de protesta que decía debería ser Haití, ya que Haití había sido descalificado por el incidente con la snitch dorada. Pero Brasil no le dio descanso a Gales en ese partido para nada. Estaba 310-300 cuando Tony Silva hizo una zambullida extraordinaria y atrapó la snitch dorada, dándole la victoria a Brasil por 460 contra 460 a 300 y asegurando el pase a la semifinal. La semifinal estuvo marcada por un partido muy tenso y lleno de errores por parte de ambas selecciones. Brasil jugó contra Estados Unidos, pero también todo salió bien porque Brasil logró capturar la snitch dorada y ganó por 420 a 310. Y así Brasil aseguró su lugar en la final de la Copa Mundial de 2014 que fue contra Bulgaria. El partido comenzó bastante equilibrado y a pesar de que la defensa búlgara era difícil de superar, Brasil anotó los primeros 10 puntos. Después Bulgaria empató y luego Brasil metió 3 más seguidos, elevando el marcador a 40 para Brasil contra 10 de Bulgaria. Bulgaria reaccionó, anotó más, dejando el marcador 40 a 20, pero luego Brasil anotó 2 goles más, dejando el 60 a 20. Y no creas que todo fue muy rápido, como te lo estoy diciendo, ¿ok? Ese partido duró 2 días. En Bulgaria, el gran Viktor Krum salió de su retiro para cumplir su sueño de ganar una Copa del Mundo en la vida y él estaba decidido. Tony Silva, el buscador de Brasil, vio la snitch primero y los dos entraron en una competencia para atrapar la bolita dorada. Pero ninguno de los dos lo logró en ese primer momento y la snitch desapareció de la vista. Y entonces, después de un tiempo en el partido, la snitch dorada reaparece y Tony Silva se lanza hacia la pequeña bolita para hacer que Brasil sea exacampeón de Quidditch. Pero Viktor Krum estaba decidido, era su última Copa del Mundo, ya había salido de su retiro y logró superar al brasileño en velocidad y terminó atrapando la snitch dorada y finalizando el partido. Bulgaria 170, Brasil 60, así es. A pesar de que Brasil fue claramente superior durante todo el partido, la estrategia de Bulgaria de mantenerse competitivo hasta atrapar la snitch dorada funcionó. Y Viktor Krum finalmente pudo cumplir su sueño de convertirse en campeón mundial de Quidditch. Se lo dejamos a ellos, ¿no? Oye, Pitoco, vamos a darles esa pequeña felicidad, ¿verdad, Pitoco? Desafortunadamente, eso es prácticamente toda la información que tenemos sobre Copas Mundiales de Quidditch. Claro que hay muchos más detalles si lees los textos escritos por la autora. Aquí solo es un gran resumen, y también lee el libro Quidditch a través de los tiempos. Ahí hay mucho más sobre la historia del Quidditch en sí, de algunas copas, y hay muchas cosas sobre la Liga Británica e Irlandesa. Ese evento de la Copa Mundial de 2014 sucedió en línea, ¿verdad? En Pottermore, y fue muy genial. Sucedía en tiempo real, el texto iba saliendo, fue pues muy increíble, amigo, fue muy increíble. Recuerdo a los fansites traduciendo ahí para publicar Potterish, pues muy genial, fue muy chido. El canal Calderón Furado. Antes yo seguía las cosas mucho más como fan, hacía una publicación aquí, otra allá, creaba contenido en grupos de Facebook, en algunas cositas, pero no era tan activo en las publicaciones, no. De 2014 para acá, por lo menos 3 copas mundiales ya ocurrieron que no tenemos idea de quién fue el campeón ni qué pasó en esas copas. Y este año también es año de Copa Mundial de Quidditch. Hubo un año, si no me equivoco, creo que fue en 2018 que yo y otra página de Harry Potter, incluso el chico ya ni está en la página, hicimos una Copa Mundial de Quidditch falsa, ¿sabes? Creamos los partidos, era como una fanfic, vaya. Creamos los partidos, creamos a los jugadores destacados, estuvo muy padre, de verdad muy padre. En fin, en mi cabeza Brasil fue campeón de esas 3 copas que hubo y va a ser campeón de esta copa de este año de Quidditch. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Entonces eso es todo, espero que les haya gustado este episodio aquí en Ambiente de Copa, ya que ya se acerca, ¿no? Salió la convocatoria de Brasil. ¿Te gustó la convocatoria de la selección brasileña? ¿Estás emocionado por la Copa? Pues me gusta, no sigo tanto el fútbol, pero me emociono en la Copa del Mundo. Estoy aquí coleccionando mi álbum de estampas, ya casi completo mi álbum de la Copa, hermano. Ya casi completo, es la selección de México, me salió el Messi Legend, me salió hace unos días. ¿Dónde está? Está aquí, déjame ver, creo que está allá en la sala. En fin, mis brujos, eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio. Si te gustó, deja tu like, comenta, comparte. Todo el contenido mencionado en este video es oficial y lo puedes encontrar en los textos originales, en Pottermore sobre el tema o en el libro Quidditch a través de los tiempos. Gracias, nos vemos en el próximo episodio de Calderón Furado y hasta entonces, travesura realizada.